Segundo bloque que comenzamos con la presentación del tema. Vamos a hablar sobre este proyecto de ley aprobado en el Parlamento que tiene que ver con la internación anticipada de adictos a las drogas. Con los votos del oficialismo, el Senado aprobó por 16 en 25 el proyecto de ley que propone la internación de adictos por voluntad anticipada, cuyo objetivo declarado es que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que padece adicción o consumo problemático de drogas tendrá derecho a expresar anticipadamente su voluntad, en forma consciente y libre, de ser sometido al tratamiento adecuado e indicado para su desintoxicación. Por su parte, el Frente Amplio no votó a favor de este proyecto de ley. El senador socialista José Núñez advirtió en sala que tal como está redactada, la ley habilitaría a internar a una persona contra su voluntad, una posibilidad que ya está prevista en la Ley de Salud Mental, vigente desde el 2017. Afirma que este proyecto no ofrece garantías para la persona afectada. ¿Esta ley es o no un retroceso en materia de derechos? En la presentación, Diego, un proyecto, recién lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Lo presenta Nidia Reich, sí, la diputada colorada, pero en realidad es de la sociedad civil porque Madres del Cerro fue quien llevó adelante esta iniciativa, ¿no? Sí, es una iniciativa que surge de la sociedad civil, que lo canaliza la diputada colorada Nidia Reich, que realmente ha sido un proceso largo, de varios años incluso, de tratar la materia, y afortunadamente ahora el Senado lo vota, tiene que volver a la Cámara Baja, por unas pequeñas modificaciones, pero creemos que en ese sentido es un gran avance. Evidentemente, como todos los proyectos que han habido en esta temática, creo que todos podríamos decir, bueno, capaz que se podría haber hecho algo más, y avanzado un poco más, capaz incluir tema cárceles, que creo que este puntualmente es un tema que tiende a tocar muchas aristas, pero me parece que a priori es un buen empezar de una buena forma. ¿Y por qué, por ejemplo? ¿En qué destacás que es un proyecto que mejora lo que actualmente está vigente, que es el tema del proyecto de salud mental que el Frente Amplio tanto defendió también en la discusión parlamentaria? Bueno, justamente lo que hace el proyecto es darle además cierto respaldo a las familias, porque evidentemente el proyecto que tenía el Frente Amplio no le daba ese respaldo a las familias que necesitaron movilizarse, incluso muchos adictos que también se han acercado a la diputada para comentarle que necesitaban esta herramienta para el día de mañana cuando tengan uno de esos que ellos le llaman momentos de estar libre de consumo, poder declarar su voluntad para que eventualmente puedan salir adelante. ¿El proyecto es un retroceso para el Frente Amplio que no lo votó? Es preocupante. Es preocupante. A ver, sin duda, creo que como Estado tenemos un gran debe en relación a políticas que atiendan los problemas de adicción. De hecho, a mí me preocupa profundamente que hoy tienen instituciones o organizaciones tan polémicas como Remar, como Veraca, que sean las que terminen asistiendo a personas con problemas de adicción y que el Estado de alguna manera esté ausente o no tenga recursos o políticas orientadas hacia eso. Entonces, sin duda que hay que trabajar, caminar hacia eso y sin duda que celebro que se piense política en ese sentido. Ahora, a mí me preocupa mucho este planteo del tema de la voluntad anticipada. La voluntad anticipada nosotros la tenemos prevista en la ley de voluntad anticipada, en la ley 18.473, que es la ley en la que nosotros nos podemos amparar cuando nos queremos oponer anticipadamente a la aplicación de tratamientos o procedimientos médicos. Por ejemplo, yo anticipadamente declaro que en caso de que me pase X cosa, no quiero que se me aplique tal tratamiento médico, no quiero que se me reanime. Ahora, el concepto de voluntad anticipada, en esta ley lo que se hace es, se toma y de alguna manera se desfigura, porque en realidad lo que hace la persona acá es firma un consentimiento, una voluntad anticipada de que le hagan algo X que no sabe lo que es. Porque en realidad el adicto ahí va a firmar la voluntad anticipada de que en caso de que él esté luego fuera de estado de lucidez, se lo someta a tratamiento o a una internación o a una intervención que no se sabe lo que es, primero porque la medicina va cambiando y los tratamientos también, y segundo porque no se sabe cuál va a ser la situación en la que va a estar. ¿Para vos queda discreción de los profesionales? Para mí queda discreción y en realidad la persona termina firmando un documento en blanco. Y realmente genera una preocupación porque para mí la voluntad anticipada es algo que viene a garantizar una libertad, la voluntad anticipada en la ley 18.473, viene a garantizar una libertad en defensa de la dignidad humana, y acá el concepto de voluntad anticipada se da vuelta de una manera
que recorta un poco esa libertad. A mí en eso me hace dudar mucho. Sí, me adelantaste un poco, Wilson, porque la pregunta era, ¿no está pasando eso ya hoy? Sí, de hecho pasan los dispositivos que están que recorren las calles. Cuando una persona, por la ley que mencionabas, la de 2013 y la ley de salud mental, a la cual le faltó un montón de recursos, pero bueno, eso es otra discusión que me imagino que se irá dando. Recursos que estarían para esta ley ahora, exactamente, ¿no? Por esta rendición de cuentas. Lo cierto es que en 2013 se sanciona una ley en donde un médico con la persona enfrente, si la persona tenía un problema de salud, un riesgo de salud, se lo podía o internar o llevar a emergencia en un hospital o a un centro de rehabilitación. Lo cierto es que después con la ley de salud mental se agregó la parte psiquiátrica del paciente, que un médico podía ver la situación del paciente en situación de vulnerabilidad, en calle, etcétera, y a través de ahí derivarlo a emergencia del Vilar de Bo o algún hospital que tuviese atención de emergencia en salud mental. Lo que nosotros venimos desarrollando desde el MIDES, que desde hace muy poco se creó dentro de la oficina de la Dirección Nacional de Protección Social, una oficina particular para salud mental y adicciones, en donde no solamente encaramos la salud mental y las adicciones como un problema clínico, sino como un problema de derechos humanos, de la persona, de la dignidad de la persona. Lo que estamos tratando de hacer es cortar con ese círculo vicioso que existe hoy, debido a políticas que fracasaron en el pasado, donde la persona que está en situación de calle y sufre problemas de adicciones y de salud mental, entra en un círculo vicioso donde va rotando desde su lugar donde pernocta en la calle a situaciones de emergencia en hospitales. Lo que estamos tratando es armar dispositivos de media estadía y de estadía duradera para poder asegurarle a esa persona que se desarrolle como ser social en la sociedad, que se inserte y pueda participar de los clubes de barrio, que pueda conseguir un trabajo de 4 horas, que tenga atención a través de técnicos, psicólogos y psiquiatras. ¿Cuál es tu opinión, Joaquín, de eso? Yo escucho mucho bla, bla, bla en torno a este tema y a mí me preocupa mucho porque pero por favor, es desconocer la realidad, hablar, romantizar la situación, hablar de las maravillosas políticas públicas que se están planificando hace 3 años, ¿no? Perdón, ¿me estás hablando de la ley de salud mental? Por favor, o déjame terminar. Todo ese romanticismo que gira en torno a la supuesta política pública de ataque a las adicciones que este gobierno planteaba como una de sus principales banderas, no lo hemos visto, pero además este proyecto aprobado, lo que personalmente más me preocupa, son los recursos que se necesitan para poder atender de verdad a la población más afectada, que es la de menos recursos. Porque el proyecto como está planteado sirve para aquella población de mejor poder adquisitivo que pueda pagar una clínica privada. Si el presupuesto, hoy anunció el presidente de ACE que iba a haber 20 millones de dólares en la rendición de cuentas, hay que ver, ojalá que así sea, no solamente para la aplicación de esta ley, sino también para toda la política pública de salud mental. Pero la realidad hoy es que cuando un vecino o una vecina, voy a poner un caso de Maldonado, ¿no?, que es el que mejor conozco, va a un dispositivo de la Intendencia Departamental o de Salud Pública para atender una problemática de consumo problemático de sustancias, termina siendo derivado a una comunidad religiosa manejada por organizaciones, la mayoría evangelistas. Sí, lo que decía Florencia. Porque no existe un dispositivo público que pueda atender hoy por hoy la problemática de adicciones de la mayor cantidad de la población uruguaya. Porque eso también no es una autocrítica al proyecto de salud mental actual que tiene el Frente Amplio. Por supuesto que sí. En Maldonado tenemos el gran ejemplo del Jahuel. No, lo que estoy planteando no es una crítica hacia la coalición únicamente, es una autocrítica al gobierno. Y es verdad, en Maldonado tenemos el centro El Jahuel, que existe ya desde hace muchos años, un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, y funciona muy bien, es un centro modelo, pero que no da abastos, que hay una lista de espera interminable. ¿Por qué? Porque esos dispositivos que son buenos, que funcionan, que sirven, no se reproducen. Entonces quedan como pequeñas muestras,
pero no dan abasto. ¿Por qué estás en desacuerdo con lo que No, decía se recién están Joaquín? reproduciendo los centros. No, Se pero lo están que re- decía anteriormente cuando empezó, decías que no es así. No, que no es así, que no es así, que solo quedan bla, bla, bla. O sea, estamos viniendo de hace... Este año le estamos dando prioridad al tema de la salud mental. El año pasado... ¿Cuántos centros de tratamiento de adicciones se abrieron en estos 3 años de gobierno de la coalición Bueno, multipartidaria? se están abriendo en Artigas, en Maldonado. ¿Se abrieron o se Se están están abriendo, se están abriendo No se ahora abrieron. con presupuesto que ya contamos y Está, con pero presupuesto entonces- que va A un año de las Todavía no se elecciones. están- claro. Se están abriendo. Está, Se están me abriendo. queda Bueno, pero claro, no le entonces sirve nada. todavía no existe ninguno No nuevo. le sirve nada. No, Sí, que no me existen, sirva sí. nada. Centro es de que medio vos centro me de decís media que no es estadía. bla, 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 pero... Centro de media estadía, inauguramos un montón por todo el país, no solamente en Pero estaba Montevideo, que era lo que nos tenía acostumbrados a hacer el Frente Amplio, solo inauguraba y planteaba el combate de esta política de un lugar centralista. Eso no es cierto. Vos Eso es pusiste el ejemplo de cierto. Jahuel, que Bueno, está el en único, interior. el único. No, no es el único. El único. En el El litoral único. también El existe, único. en el norte también Después había. estamos fortaleciendo la puerta de entrada del portal amarillo. ¿Cuántas camas tiene el portal amarillo? El portal amarillo tiene 100 camas. O sea, cuando se habla del tema de los recursos, se habla de esto también, porque está bárbaro y volvemos a lo Pero que... yo les lo hemos- pregunto, si lo ustedes hemos me preguntan hablado, a mí, yo déjame les pregunto a terminar, ustedes, déjame terminar. ¿cuántas casas abrieron? ¿Cuántas camas Déjame abrieron? terminar porque ustedes son gobierno... Votaron una ley de presupuesto salud le dieron mental. a la salud mental. Votaron una Wilson. ley de salud mental sin Bueno. presupuesto. Ustedes son O sea, gobierno ahora. Sí, Ustedes son obviamente. gobierno Y ahora. te Tenían conté ganas de ser anteriormente- gobierno. Te conté anteriormente el plan que tenemos desde el MIDES para Nosotros desarrollar estamos la política de salud estamos mental. diciendo desde que arrancó el programa... Ustedes son bla, ¿Me bla, podés, bla. ¿me podés Ustedes, dejar terminar? 15 años estuvieron de bla, bla, Nosotros bla hablando estamos de salud diciendo- mental. No Si existía. se Sí, sigue ahora me están- avisando, me el están- bar me dice que hay amarilla Bueno. para los dos. Me están Habla están uno, viniendo que a si no tomar se el pelo entiende. acá. A ver, Florencia. Gracias. Estamos diciendo desde que arrancó el programa que la autocrítica, lo dijo Joaquín, lo dije yo, lo dijo Inés cuando intervino también, que la crítica no es solo para la coalición, sino que la crítica la hacemos nosotros también. Fuimos críticos Vale con la mucho ley de esa marihuana, aclaración, gracias. fuimos críticos con la ley de salud mental, estamos asumiendo la crítica. Eso sí, nosotros no podemos asumir el gobierno. No. Si quieren lo hacemos en el Lo 2024, estamos pero ahora haciendo. no podemos Así asumir será. No podemos creo. asumir el gobierno. Les falta mucho ¿Tá? trabajo. Entonces, les estamos pidiendo explicaciones a ustedes porque Se ustedes las son di. gobierno claramente. Se las di. Entonces, cuando estamos hablando de este proyecto de internación por voluntad anticipada y Joaquín plantea el tema de los recursos, es lo que venimos hablando desde hace 7 programas que estamos acá y cada vez que hablamos de un proyecto que presentan, lo primero que hablamos es el tema de los recursos. Y ahí es cuando hablamos del bla, bla, bla. Porque yo puedo escribir el proyecto más hermoso y con la mejor de Pero las no es un proyecto, intenciones... es una política de Déjame Estado. terminar de hablar. La Y está con la ejecutando el mejor... MIDES. Claro. Y con la Buena mejor de las ejecución. intenciones del mundo, pero si yo no le asigno recursos, y acá lo que se dice es, la próxima rendición de cuenta, con la próxima rendición de cuenta van a pagar, o sea, todo se va a hacer con la No, próxima no, no, rendición de yo no sé cuenta. dónde Los van a 20 sacar los millones que recursos anunció la próxima Joaquín, Todo es de increíble. parte de El ACE, gobierno dice que hay increíble. 20 millones de Los dólares. 20 millones Pero son de- estamos hablando son de de esta ACE. rendición de cuenta que va a llegar al Pero Parlamento. después Nico. el MIDES tiene presupuesto propio. La Dirección Nacional de Protección Social es la dirección que tiene más presupuesto dentro del MIDES, que antes no existía. No había política de salud mental desde el punto de vista del desarrollo humano de la persona. No existía. Es algo nuevo de este gobierno. Gracias a la asunción de Martín Lema en 2021, se eligió un equipo técnico que formaba parte de la Junta Nacional de Drogas para actuar en temas de salud mental y adicciones. A mí lo que para me preocupa desarrollar es que las políticas. todo eso está en el papel, No, pero no yo está te en el papel, invito a se ir a están los barrios ejecutando. del Se están interior del ejecutando. país, a recorrer lo que es En el todo el interior del país. país y encontrarte En todo el a país. las Madres del Cerro y a otras organizaciones En de todo el familiares desesperados porque no hay respuesta del Estado, Y no solamente porque sus eso. hijos les afanan las cosas para poder comprar droga, porque sus hijos No están solamente tirados eso. en la calle y no saben cómo levantarlos y sacarlos de ahí. Yo te invito a ver la realidad. Mirá que todo eso Recorro está el muy país lindo en el todo el papel, año, pero todos los en años. los hechos eso no existe. No espero la campaña electoral. Bueno, a ver. Me había pedido la palabra Gervasio. No, que Joaquín habría que sacar la amarilla por hacer siempre lo mismo. En su primera intervención dice, todo es bla, 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 y después dice, pero no estoy tan en desacuerdo. Yo no dije eso. Entonces es cómico. ¿Vos estás pidiendo Yo no que el dije bar eso. actúe? No, me da la Está sensación de pidiendo que... que el bar Me da la actúe. sensación de Está que... pidiendo el de que- bar actúe. Vos estás pidiendo que el bar actúe. Mirá da la lo que me está sensación. diciendo el bar. Me da Mirá. la sensación. Pero ahora se me trancó. ¿Para qué? Tiene que a los jueces se les tranca. Al ¿no? próximo bloque, Pará, entonces no, sigo. No, vení. Vos estás pidiendo que el bar actúe. Mirá. Y se me cae todo. Sí, un Se desastre. calentó. No, pero, Se calentó el bar. pero la merezco si... Para si- vos, y también hay para vos también. Vale Sí. la... Hay para los dos. Claro, porque pisó. Claro, porque no pidió la palabra para hablar. No, pero en esta... ¿Estamos de acuerdo? En esta ocasión vale la A ver, amarilla. pará que me están hablando. No escucho con el ruido ambiente. Sí, es verdad, estamos de acuerdo. Está bien amonestados. Bien, amonestados los dos. Siga, No, por pero en favor. esta ocasión vale la pena porque si no dejamos de decir cualquier cosa.
Ajá. Se hablaba de la libertad. ¿Qué libertad todos vimos el tape anterior, o sea, qué libertad puede tener en un compatriota en esa situación? ¿Qué libertad puede tener? Hablábamos, y como todos los temas, este es un tema complejo, que genera contradicciones porque está en juego el futuro de las próximas generaciones, en eso coincidimos. Pero ¿qué libertad puede tener una madre con hijos a cargo en esa situación? ¿Qué libertad? Varias cosas. En primer lugar, me sorprende, parece que Wilson descubrió que existe el MIDES hace una semana y están construyendo las políticas públicas a 3 años. Permíteme, Wilson, yo te escuché. Si me atacás de esa manera, no, bueno, pero no te voy a permitir que te refieras a mí de esa manera. bueno, disculpa. Lo voy a dejar acá porque si no se va a caer de nuevo. Pero hay amarilla para Wilson también, que no deja hablar. Perfecto. Vamos en estado. Segunda amarilla de Wilson en el programa. Inés, por favor, que a 3 años y medio de gobierno estén diciendo estamos por hacer las políticas para atender a esta población. No estamos haciendo. Cuando... ¿Podés dejar que termine la señorita, por favor, y después vas tú? Gracias. Adelante. Me parece llamativo que en la rendición de cuentas, que va a ser 12 meses antes de la campaña electoral, empiecen a llevar recursos para implementar políticas. Claramente no saben el tiempo que lleva la implementación, el diseño y la implementación de una política que no está pública. De acuerdo con esas políticas. Es difícil hablar así. Parece más un manotazo de ahogado y una cuestión electoral y clientelar en algún punto que una política pública seria, y acá habría que apuntar a políticas de Estado. Después, lo que decía Gervasio en cuanto a qué libertad tiene una persona, actualmente cuando una persona está en un estado de descompensación ya se la aborda más allá de su voluntad. Lo que pasa es que este proyecto habilita a que ese abordaje más allá de su voluntad sea en situaciones en las cuales la persona no está descompensada. Entonces ahí sí hay un recorte de la libertad y es lo que cuestiona el Esperemos que Frente se Amplio. descompense entonces, para ayudar. ¿Me querías agregar algo, Joaquín? Sí, a mí me parece algo muy importante porque el tema de la ley de urgente consideración, ¿no? Quiero ir como un poco para atrás en la historia. Este es un tema de urgente consideración. El tema de las adicciones y la salud mental es un tema de urgente consideración. ¿Y qué hizo la coalición multipartidaria en la ley de urgente consideración? Aumentó las penas para meter presas a las mujeres que ingresan 20 gramos de marihuana a la cárcel para el consumo de los privados de libertad. Eso hizo en materia de drogas la coalición. En vez de atacar el tema de las adicciones para recuperar a los adictos y mejorar la convivencia y mejorar la seguridad y mejorar la salud pública. Entonces, ¿es lo que estamos esa es la haciendo contradicción. No, porque no? Lo estás haciendo ahora, como decía desesperados por... Sin los recursos se van a votar eventualmente en septiembre. A ver, Diego. Recursos que ustedes no le dieron, no usaron. Se vota en septiembre. Dije Diego. Perdón. Está bravo hoy, No, Cuidado, es que Diego. evidentemente hay una confusión de términos. Sí. No es se va a hacer bla bla bla, se está haciendo desde un poder ejecutivo y hay un proyecto de ley que ya se votó y que ahora va a tener sus modificaciones y va a ir a diputados. ¿Qué se está haciendo? Pero en realidad, bueno, yo vine a un programa distinto a lo que estaba haciendo Wilson. ¿Qué se está Digo, entonces, no se está haciendo. Y estamos hablando de que se le va a dar recursos, no como cuando se votó la ley de salud mental, que no se le dio un recurso. Se le va a dar entonces, recursos, ¿cuál es el entonces bla bla todavía no bla? los tiene. ¿Dónde es el bla bla bla? Wilson 20 dijo millones. que ¿Dónde está el bla bla bla? Pero no Los se 20 está millones haciendo. se van a hacer. No, yo no lo anuncié, lo anunció Yo dije, el, pero bueno, el presidente pero ASI, me afirmaste que quede tú. claro que se haga cargo. Entonces están- estamos Ministro de hablando Desarrollo Social de que están abriendo, son políticas se y están decisiones abriendo, tomadas. Se están haciendo, Punto. se están siempre. Claro. Ahora, Se nada. están haciendo, es un verbo. Ahora y ahora. Estar, Lo estar, estamos en el haciendo. momento. Se están haciendo. Queda en Hay un evidencia. tema. Claro. Queda en Silencio. evidencia. Gervasio. Cortito, lo que parece es que molesta que el gobierno haga un desembolso histórico en materia de combate a la adicción. Ese es el nivel a la del problemática debate. de la adicción, porque es real, o sea, el desembolso que está haciendo el gobierno, que va a hacer en esta rendición de cuentas, es histórico, no se había hecho nunca. Entonces, no entiendo, la verdad, de verdad lo digo, porque me parece un tema delicado como para hacer política. De verdad. Lo mismo O sea, pensamos. no Y se la- hizo. la No, salud no mental- venimos dando pie en bola hace cuántos años, muchos años. Se destina de una vez por todas recursos y todos sabemos los problemas que hay para sacar recursos en el Uruguay, aún en los temas que importan, porque sobre todo los que están en la gestión y en el Parlamento, todos saben lo que cuesta rascar un pesito en este país. Entonces, cuando estamos hablando de un tema que le duele a la familia, como vos decías, del interior, que siempre pierden los más vulnerables,
bueno, festejemos que el gobierno se hace cargo de esto. El gobierno no solo se hace cargo, sino que lo asume como una política pública de derechos humanos, cosa que el Frente Amplio no Wilson, Lo va a había- asumir. Bueno, que la ley de la salud voluntad mental que- anticipada, había Wilson, que es una ley violatoria de No, derechos Nos humanos. tenemos no que ir a la le dieron recurso. pausa. No se van a Ley poner que no de le acuerdo dieron claramente en este tema. Hay distintas opiniones. Y ahora vamos a hablar del alcohol cero en el próximo bloque. Ya venimos.